Señoras y señores, bienvenidos nuevamente aquí al stand de ventas de seguridad y alas durante la Feria Expo Seguridad en el Centro Banamex. Les recordamos que si nos están viendo desde sus oficinas o su casa, que estamos abiertos hasta las 8 de hoy aquí en el DF. Mis invitados de cuarta hora es el señor Frederick Nielsen, gerente general de Axis Communication, con nuestro gran amigo traductor Fernando Esteva. Gracias. Bienvenido, welcome. Thank you, Max. Nice to be here. Frederick, we were talking a little bit before about contract manufacturing and trying to get closer to the clients here in Mexico. Tell us about what you've done in the country and how long that's been going on. Yep. ¿Tú traduces o? No, en español. Bueno, le pregunté acerca de unas nuevas, una fábrica de subcontratación que abrieron recientemente en la República Mexicana. So there's many different strategies when it comes to manufacture. Some vendors want to own their own manufacturing. Our strategy has always been to have it outsourced, really to be able to scale and to focus on what we do best, develop and sell cameras, and have other people doing the manufacture, which they are best at. So over the globe, we've had different contract manufacturing sites, and just recently in December, we started one in Mexico, which is again not owned by us. It's run by Flextronic, one of the biggest manufacturers in the world. And that will serve both the Mexican market as well as the North American and Southern American market. Frederick nos cuenta que muchas compañías tienen distintas estrategias cuando se trata de manufactura. En el caso de Axis preferimos hacer la manufactura a través de outsourcing. Tenemos distintas plantas alrededor del mundo que nos están haciendo este outsourcing. Y en el caso de México recientemente lanzamos en diciembre el partnership con Flextronic, que es la planta que está en México sirviendo no solamente al mercado de México, sino el de Norteamérica y Sudamérica también. So just a quick addition to that, and one of the reasons for doing that, we used to have, or we still have, manufacturing both in Eastern Europe as well as in Asia. People may ask themselves, why are you moving from Asia into Mexico? Americas is a very large portion of Axis sales, 50%. And the main reason is not necessarily that manufacturing might be a lower cost here, but if you look at the total supply chain of actually shipping the product and trucking them to the distributors, it will provide a better cost picture doing that than to keep manufacturing in Asia and shipping them all the way over here. So and also it provides for a better carbon footprint. It's a more green solution to manufacture here closer to the customers. Frederick nos cuenta que, bueno, esta no es la única planta, tenemos plantas de fabricación en Europa y en Asia. Y una pregunta podría ser cómo es que nos movemos de Asia, que teóricamente es más económico, hacia América. Y la realidad es que hay muchos componentes y hay que ver muchos factores de lo que se refiere a la logística, a los empaques. Al final nos sale más económico tener la logística dentro del propio país y además tenemos un beneficio ecológico. La cantidad de carbono que se emite, el empaque, todo eso es muy bueno hacia Axis, la economía y el mundo. En el momento, when choosing a vendor for these contract manufacturing processes, how long is the investigation cycle? Yeah, it's a great question. Le pregunté, perdón, al señor Frederick, en el momento de escoger esos contratistas, esos subcontratistas, ¿cuál es el tiempo de investigación para elegir el que es? Very good question, Max. Axis is very long term, and we've been having our eyes on this for a couple of years. We did an investigation. We actually started off our first what we call Configuration and Logistics Center in Atlanta. That was 4 years ago. They're doing the final assembly of things, but not the basic assembly. So we thought that now it's the time to move on the assembly. An investigation is probably a good year and a half. There's a lot of good contract manufacturing across the globe, especially here in Mexico and also in Asia. So we have a couple of options to evaluate. One of the reasons for choosing Flextronic, they're one of the biggest, and we have a very ambitious growth agenda. So we want to partner up with someone who can scale with us. Frederick nos dice, primero es una pregunta muy interesante para él, y la realidad es que tiene que alinearse con la cultura de Axis. Axis es una empresa que ve a largo plazo siempre, y utilizamos esas ideas para poder seleccionar al partner que vamos a escoger. Hace 4 años, y como ejemplo, abrimos un centro de logística, CLC, el Centro de Logística y Ensamblado de Productos, pero es realmente el último paso. El primer paso, que es el ensamble ya a bajo nivel, hay muchas opciones y hay muy buenas opciones, comenta, en México y en Asia, y normalmente es una investigación que dura más de un año. Y esto es porque estamos buscando un partner, una compañía que tenga la misma visión que nosotros, que esté aquí para el largo plazo.
En el caso de Flextronics, nuevamente, pues ahí para seguir sobre este tema, ¿es un acuerdo de un año, es un acuerdo de largo plazo? Supongo que es un acuerdo de largo plazo, pero ¿cómo son los controles internos para que el proveedor cumpla con eso? Okay, do you want to go in? Go ahead. In the case of the Flextronics, what are the partnerships? What are the contracts? What are the quality controls? What are the relation that we have with them? Is it a year long, or is how do we manage that relation to keep it running simple? Axis is very long term, so the reason we put this up here in Mexico is not to have it for a year or 2 or 3, it's for 5+ years. That's kind of our goal. And that was one of the reasons for choosing Flextronic, because they're a very large contract manufacturer and they can scale with us. When it comes to quality, when it comes to contract manufacturing, that's really all they sell. Flexibility, quality, long-term partnerships, like with any other vendor they're dealing with. So when it comes to quality, they have as good or better processes as anyone else. But we will also add, on top of that, when we do our final configuration logistics at what we call the CLC, which is different facility, we final test all cameras and make sure there's picture coming from all cameras and make sure they're working flawlessly, all cameras, before they're being shipped out. So there's double controls throughout the process. Perdón, para la audiencia, Sí. realmente no son contratos de un año o menos. Alineándonos con la cultura de Axis, realmente estamos buscando compañías que sean de contratos de max de 5 años o más, y realmente no es ni siquiera un contrato, ya realmente tenemos una relación, una alianza con ellos. Y en cuanto va a lo que es la calidad, realmente ellos tienen tan buena calidad como cualquier otra compañía, sino es que más que en algunos otros lugares, mejor calidad que en otros sitios. Y no solamente nos detenemos ahí en la calidad, sino que también en otros segundos oficinas o centro de logística, ahí hacemos un segundo control de calidad sobre componentes, probamos las cámaras, las metemos en unos hornos realmente, que es el cooking le llaman, porque cocinan literalmente las cámaras para probarlas. Entonces todo esto es un proceso integral. Y bueno, Frederick nos decía un poco más, que va más allá que solamente es estar monitoreándolos y ver que sí es solamente el puro control y un contrato de un año a otro año. Muchas gracias. Vamos a cortar a comerciales y ya regresamos. Muchas gracias. Gracias. Yonusa es la empresa que desarrolla los sistemas de protección que incluyen la seguridad propia que nuestra experiencia nos ha brindado, así como la alta tecnología israelí. Productos de excelencia, reconocidos internacionalmente, fabricados en México. Nuestros productos y asesoría se exportan a todo el mundo. Señores, estamos de vuelta aquí, mis invitados, mis amigos aquí de Axis Communication, el señor Frederick Nielsen y Fernando Esteban. Estamos hablando un poquito sobre el proceso de fabricación aquí en México con una empresa Flextronics, que eso es de recién data, desde diciembre. Por lo que yo entendí bien, Frederick, entendí, tú vas a traducir, entonces el proceso de control de calidad sí son gente de Axis. What he understood about it, and he wants just to rephrase it and have it clear, quality control is made by Axis at the end of the day. All manufacturing is outsourced, but we have 2 steps of manufacturing. One is the manufacture of the actual camera and the printed circuit board. One is the final assembly and configuration. Both steps have quality control, but both steps are outsourced by us. But we have very rigid steps that they have to go through before they send it out. So it's 2 steps, but none of it is owned by Axis. Okay. El proceso de control de calidad no, es hecho outsourcing, pero realmente son 2 pasos para asegurarnos que esto funcione bien. El primer paso es la impresión del circuito, y ahí se hace la tarjeta madre en algunas ocasiones. Yo soy ingeniero y sabría de eso. Y la segunda parte, que es la otra facilidad, es donde está el ensamble de los circuitos.
Entonces, con estas dos fases es como podemos asegurarnos que el producto va a tener esa calidad que estamos buscando. And do you mind if you add a little bit about the third one, that it's where we quality control the cameras a little bit also by sampling that everything that comes out of the line is perfect? No, well, actually, all the cameras we manufactured are booted up, are put online, are making sure they provide a good image quality, are focused, are being double checked. So the sampling is actually 100%. We check everything we do, which I think is a big difference. Y bueno, Max, tú sabes que yo trabajo para Axis y conozco esa tercera parte, quería agregarlo. En esa tercera parte ya he estado en el centro de ensamble, que al final es lo que sucede en Atlanta, en este caso, en Américas. Y lo que hacemos ahí es probar todas las cámaras. En ese lugar se carga el sistema operativo, es donde se meten a las cajas. En Atlanta. Pero además, cada cámara que se le carga el sistema operativo se enciende, se prueba, se hace una prueba de imagen, color y control de calidad. Entonces, realmente, a diferencia de otros fabricantes que prueban una pequeña parte de la línea de producción, el 1%, y si eso funciona, pasa, nosotros probamos todas las cámaras. Ahora, otra pregunta ya que me confundí un poquito. Ese último paso es en Atlanta. Sí. O sea que si yo compro cámaras, you'll translate back to English. Yeah. Si yo compro cámaras aquí en México, esa cámara tiene que pasar primero por Atlanta. Correcto. Do you want me to? Okay, so his question, because now it's a little bit confused. Mhm. This camera that it's being manufactured now in Mexico and it's going to be assembled in Atlanta, so the camera is going to go, the logistics is Mexico, Atlanta, and then back to Mexico because he wants one camera. Yeah. So that's a great question. I totally understand the confusion. It used to be the printed circuit boards and the raw camera being manufactured in Asia, flown to Atlanta, final assembly into Mexico. Now the components are being purchased and done, and the printed circuit board and the raw camera is being done in Mexico. Goes up to Atlanta, final assembly, and goes back to Mexico. For now, if Fernando continues to grow as quick as he does, we might change that. Y bueno, en una palabra, sí, Max, eso sucede como tú dices. Los componentes y el print board, la tarjeta madre y todo, se hace aquí en México. Se hace un tipo de ensamble inicial, se manda a Atlanta, donde tenemos el control de calidad, el tercer punto, que es la carga del sistema operativo, el ensamble final de la cámara con la caja, el empaque bonito, lo que tú vas a recibir como usuario, realmente se regresa a México. Es una cámara que se regresa para acá, pero realmente las etiquetas podrían decir hecha en México, ensamblada en Estados Unidos, y ese producto es el que vas a recoger. Ahora, Frederick añade que si el mercado sigue creciendo como lo estamos creciendo mi equipo aquí en México, esas cosas podrían cambiar en un futuro cercano. Okay. Pues señores, les quiero dar las gracias a Frederick y a Fernando nuevamente. Nuevamente aquí su servidor Max Jaramillo en transmisión vivo y directo desde la Ciudad de México en el Centro Banamex. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ti, Max. Thank you, Max. Thank you. Good.